Hace unas semanas, los insultos racistas que recibía Vinícius desde las gradas del estadio de Mestalla abrieron un debate que tendemos a evitar desde los medios, el del racismo que ejercemos las personas blancas sobre las personas racializadas. De repente, como si el racismo sufrido por Vinícius fuese algo puntual, todas las tertulias se empeñaron en resolver el misterio de si España es o no es un país racista. Pensaba yo que lo de que España era racista ya estaba establecido hace tiempo, especialmente después de lo de Melilla, pero a algunos les hizo falta que el objeto de ese racismo fuese uno de los futbolistas más famosos del mundo para darse cuenta. Luego diréis que del entretenimiento y la cultura popular no se pueden extraer conclusiones serias, en fin. Ahora en las tertulias ya no se habla tanto de Vinícius, pero el racismo sigue. Recordemos que el gran ganador de las elecciones del 28M fue el PP, un partido que no solo no tiene problema en formar gobiernos con una ultraderecha desatada contra las personas migrantes, sino que premia los discursos racistas de pseudoperiodistas como Ana Rosa, porque al final piensan igual que Vox, aunque no lo digan. Recordemos también los episodios de racismo de los que se ha hecho eco la prensa en la última semana, aunque esta vez no los haya protagonizado ningún jugador del Real Madrid, como por ejemplo los vídeos de brutalidad policial en Lavapiés que se hicieron virales hace unas semanas, o como el intento de deportación de una persona migrante que finalmente pudo permanecer en España porque varios de los pasajeros del vuelo que trasladaría a esta persona desde Gran Canaria hasta Marruecos presionaron para que no se llevara a cabo la deportación, o como la noticia que publicó el Diario Vasco hace unos días, a través de la que supimos que la Brigada Local de Extranjería había creado una norma que ofrecía días festivos a la policía de Irún según el número de migrantes detenidos, misma que luego se vio obligada a anular tras ser denunciada, pero sucedió. Pero esperad, que hay más. ¿Os acordáis del hashtag Gracias Luna? Sí, el que inundó Twitter durante unos días cuando se hizo viral la foto de una voluntaria de la Cruz Roja abrazando a un chico senegalés que acababa de cruzar la frontera durante la crisis de Ceuta. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues hace unos días supimos que el Tribunal de Estrasburgo rechazaba la denuncia presentada por este joven senegalés, Abdou, tras su devolución en caliente a Marruecos. Y podría seguir, en fin. Como os podréis imaginar, con este panorama es importante impedir que estos hechos desaparezcan en la vorágine de noticias y aprovechar que los medios le están dando algo de atención al tema para mantener la conversación viva. Así que hoy os quiero hablar de una película que se estrenó recientemente en cines y cuya recepción por parte de ciertas audiencias pone de manifiesto, por si las noticias no son lo suficientemente claras, que efectivamente vivimos en un mundo y en un país profundamente racista. Bienvenidos y bienvenidas a nueva temporada, el espacio de análisis de cine y series de Canal Red. El pasado 26 de mayo se estrenó en cines la nueva versión de la famosa película de Disney La Sirenita, esta vez una película protagonizada por personas de carne y hueso, entre cuyo reparto destacan Javier Bardem como el Rey Tritón, Melissa McCarthy como Úrsula y la cantante y actriz estadounidense Halle Bailey, que interpreta a la protagonista, Ariel. Os podéis imaginar el revuelo que se formó en redes cuando se anunció que la actriz que interpretaría a la Sirenita era negra. ¡Qué locura!, ¿no? Una sirena negra. Acaban de arruinar nuestra infancia. Es que qué falta de respeto hacia los fans de estas criaturas fantásticas, de verdad. Qué manera de manchar la historia de las sirenas, que como todas sabemos llevan existiendo pues desde que existe el mundo casi. En fin, aunque no es nada nuevo que la gente de internet se enfade cada vez que se hace un remake de un clásico, la reacción racista que ha habido hacia la Sirenita es digna de análisis. Cuando se publicaron las primeras imágenes de la película, la gente no tardó en protestar utilizando el hashtag NotMyAriel en redes. Se hicieron memes ridiculizando la película y también a la protagonista. El tráiler recibió más de 2 millones de no me gusta en YouTube. Hubo quienes muy enfadados denunciaron que es científicamente imposible que una criatura de las profundidades marinas tenga melanina, ya que no le daría nunca al sol. Que un cangrejo hable, pues sí que les debió parecer más plausible. Y ya para colmo, un informático anónimo se tomó la libertad de editar el tráiler cambiando a Halle Bailey por una sirena de piel blanca con una herramienta de inteligencia artificial. Fascinante. Pero la cosa no acabó ahí. Unos días después de estrenarse la película, IMDb, la mayor página web de cine del mundo, se vio obligada a introducir cambios en su sistema de calificación tras detectar que La Sirenita había recibido un bombardeo masivo de críticas negativas publicadas, como no, por bots para rebajar la puntuación media de la película. ¿Pasó esto cuando Elizabeth Taylor interpretó a Cleopatra?
No. O por irnos a ejemplos más contemporáneos, cuando Scarlett Johansson interpretó a Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell, ¿pasó algo así? Pues tampoco. Lo máximo que pasó es que hubo gente que acusó a estas películas de hacer el conocido como whitewashing, que más que una acusación es un comentario puramente descriptivo. Ahora bien, cuando la situación es la inversa, cambia muchísimo la cosa. El caso más reciente es La Sirenita, pero recordaréis la ira que suscitó la serie Los Anillos del Poder por incluir a actores negros y asiáticos en el reparto, arruinando supuestamente la autenticidad del mundo de Tolkien. O la controversia que se formó cuando dramas de época como Bridgerton, The Great o Ana Bolena incluyeron en el reparto a personas racializadas. Porque claro, dejar que a Enrique VIII lo interprete el modelo de Hugo Boss en Los Tudor no es imprecisión histórica, pero si el papel de Ana Bolena lo hace una mujer negra, cuidado, entonces sí que nos echamos las manos a la cabeza. Todo esto nos lleva, aparte de enfadarnos, a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué la inclusión de personas racializadas en espacios culturales como el cine y las series suscita tanta ira? La respuesta corta es por racismo, pero creo que para entender bien lo que hay detrás de esta reacción y para poder enfrentarla también, es necesario desentrañar los argumentos de la gente que se opone tan intensamente a esta práctica que, a pesar de todo, cada vez es más popular en el ámbito audiovisual, por suerte. Dejando a un lado el tema de la inexactitud histórica, que se cae por su propio peso, especialmente cuando hablamos de historias fantásticas, el argumento principal que esgrimen los detractores de La Sirenita es el de la famosa inclusión o diversidad forzada. ¿Qué es eso de la diversidad forzada? Pues básicamente la inclusión de personas racialmente diversas en películas y series, no para ofrecer una representación más realista del mundo, sino para impulsar una agenda ideológica woke que nos vaya acercando poco a poco a ese temido escenario del gran reemplazo que tanto les gusta a la ultraderecha. No porque crean que se vaya a dar, sino porque siempre viene bien meter un poquito de miedo, ¿no? Nos van a quitar los trabajos, van a ocupar todos los espacios de la cultura y al final, claro, acabarán invadiendo nuestros países. Esto, que puede parecer extremo, es lo que hay detrás del argumento de la diversidad forzada, un argumento que no solo defiende la extrema derecha, sino también muchísima gente que se considera progresista. Revísense. Otro argumento que no es ni el de la inexactitud histórica ni el de la diversidad forzada es el de la autenticidad, según el cual las adaptaciones deben ajustarse lo máximo posible a la obra original. Quienes defienden esta supuesta autenticidad dicen que puede haber diversidad racial en las historias, pero que esta diversidad debe ser una diversidad orgánica. Es decir, que no se desmarque de las descripciones canónicas de los personajes. Por ejemplo, como cuenta un artículo de Vox.com, no el partido, sino el medio de comunicación progresista, un señor que se dedica a estudiar a Tolkien se quejó en la CNN de que, como Tolkien describía a los elfos como criaturas de piel clara, un elfo de piel oscura arruinaría la autenticidad de la serie porque se entiende que esa diversidad no es orgánica sino fruto de una agenda ideológica impuesta por fuerzas externas a la obra. En el libro titulado White Mythic Space, el historiador Sebastián Aguirre Quiroga se pregunta por qué la inclusión de personajes interpretados por personas racializadas rompe la credulidad de la audiencia, pero no lo hace el hecho de que haya, por ejemplo, una persona medio humana, medio pez. Para este autor, la respuesta es clara. Las audiencias que ven la diversidad como inclusión forzada creen en la existencia de un espacio mítico blanco, a partir del cual construyen sus ideas de qué es y qué no es auténtico. Así, mientras la mayoría, incluido el propio Hollywood, intentamos deshacernos de la supremacía blanca que ha caracterizado históricamente a los espacios culturales, otros se dedican a actuar como guardianes de un espacio imaginario racialmente segregado que solo ve autenticidad en las historias protagonizadas por cuerpos blancos. ¿Cuál es el resultado? Pues que las personas racializadas no solo se ven obligadas a absorber el odio que vierten sobre ellas, sino que encima se ven forzadas a justificar su presencia en estos espacios, cuando la cultura nos pertenece o nos debería pertenecer a todas. Seamos claros, el problema no lo tienen con que haya sirenas negras en la ficción, el problema lo tienen con que haya personas negras en la vida real. ¿Quiere decir esto que no se pueda criticar la nueva adaptación de La Sirenita? Para nada. De hecho, muchas de las críticas que ha recibido la película vienen de sectores progresistas que no buscan promover el racismo ni el odio, sino ampliar el debate sobre qué tipo de historias pueden resultar beneficiosas o perjudiciales
para las infancias. Por ejemplo, el activista Marcus Ryder señaló que la película, que está ambientada en el Caribe del siglo XVIII, ignora que esta fue una época de esclavitud y ubica la historia en un contexto de armonía racial que no se corresponde con lo que estaba ocurriendo en aquella época. La crítica de Ryder se diferencia de los argumentos típicos de la inexactitud histórica en que, si desde el cine pretendemos representar a una minoría oprimida, no siempre vale con incluir a actores y actrices pertenecientes a dicha minoría, sino que también es necesario reflexionar sobre el contexto en el que se les va a representar, ¿no? Aún así, otras personas racializadas discrepan de este argumento y defienden su derecho a verse representadas en historias que no giren en torno a la violencia, igual que lo hacemos las personas blancas. Otra visión perfectamente comprensible, la verdad. En mi opinión, lo criticable es que grandes compañías como Disney, Netflix o HBO aprovechen este deseo de las audiencias racializadas para evitar tratar o simplificar de mala manera temas sociales y políticos que, por responsabilidad, merecen atención y espacio en el mundo de la cultura. Dicho esto, todas deberíamos tener derecho a ver personas como nosotras en pantalla que no vivan en constante sufrimiento. Esto es algo que se hace muchísimo con los personajes femeninos en general, sobre todo en los dramas de época. Más críticas constructivas. Algunas feministas se han quejado de que los creadores de esta adaptación hayan optado por ajustarse a la trama original, que tiene un profundo sesgo machista, en vez de tomar esta película como una oportunidad para contar la historia de la Sirenita desde una perspectiva feminista. Y por supuesto, huelga decir que criticar la cruzada de los trolls de ultraderecha o de los políticos desquiciados como Ron DeSantis contra Disney no exime a esta compañía de poner siempre por encima de todo los intereses económicos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cómo formulamos nuestras críticas y pensar siempre antes si merece la pena sumarse al bombardeo de ataques contra la Sirenita, aunque nuestros ataques no sean racistas, o si nuestras críticas contribuirán a ahogar las voces de los espectadores y espectadoras que por fin se ven reflejadas en sus películas favoritas. Y hasta aquí mi reflexión de hoy. Si queréis profundizar en el debate de la Sirenita o aprender más sobre temas relacionados con el racismo, os recomiendo encarecidamente que sigáis a Afrocolectiva, un medio que creo que toda persona antirracista de habla hispana debería conocer. Podéis acceder a sus contenidos a través de sus redes sociales y también a través de su página web afrocolectiva.org. Yo, la verdad, aprendo muchísimo leyendo y escuchando a las compañeras de esta organización, así que os la recomiendo muchísimo. Nos vemos el próximo lunes en nueva temporada y mientras tanto suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún programa.